1, 2, 1, 2, 3 y... llama Nebulo, artefactos lúdicos, y desapareció, pero nunca entendió que su banda de lana se hizo como porcelana de los glaciares de mi cama. Me drogué todo el fin de semana. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa castillos de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos. Dame tu amor y paz, para que nunca jamás vuelvas a manipular. Artefactos lúdicos. Y para concluir, bueno, amigas y super rockeros del cómic, me voy a sacar la chaqueta porque tengo mucho calor. Ya en estas fechas, este video lo estoy grabando en octubre de 2025. Hace mucho calor en mi ciudad. Y bueno, ¿qué puedo concluir de What Story Morning Glory? ¿Y qué puedo decir que no se haya dicho de este legendario disco? La verdad es que tengo la intención de que esta conclusión no sea demasiado larga. Lo más probable es que sí lo sea, conociéndome, pero voy a intentar que no lo sea tanto porque siento que no tengo mucho que decir y no tengo mucho que justificar, mejor dicho, de por qué What Story Morning Glory es una obra maestra y es el mejor disco de toda la carrera de Oasis con diferencia. Hace un par de minutos le dije que The Masterplan perfectamente podía ser el mejor disco de Oasis. Y la verdad es que pienso que es verdad. Pero lo que pasa es que es un disco que se considera un compilado, porque compila lados B y canciones descartadas de los primeros 3 discos de Oasis. Y por eso mismo no se le considera como un disco de estudio como tal, lamentablemente. Porque para mí, si se le considerara como un disco de estudio, al igual que los otros, la discografía de Oasis sería mucho más sólida, sin ser perfecta. Pero lamentablemente se le considera un disco compilado. Además que igual de todas formas, para mí The Masterplan no está demasiado lejos de la calidad y de las increíbles composiciones que tiene What Story Morning Glory. Para mí son 2 discos que están muy nivelados a nivel de calidad de canciones, pero la verdad es que What Story Morning Glory es mejor, yo creo que por el simple hecho de que es un disco más corto, es un disco más sólido, mejor estructurado, y porque es el disco que más hits tiene de Oasis, y una de las cosas más bacanes que tiene Oasis son sus hits, sus grandes éxitos. Y en What Story Morning Glory nos encontramos la mayor cantidad de ellos y los mejores, básicamente. Si hiciéramos un top 10 de las mejores canciones de Oasis, lo más posible es que hayan 4 o 5 de What Story Morning Glory sin ningún problema. O como mínimo 3. De ese nivel de calidad son las canciones que incluye What Story Morning Glory. Y como les digo, para mí The Masterplan es un disco que está muy cercano a nivel de calidad, pero tiene menos clásicos, menos hits me refiero, y son canciones menos conocidas. Son los clásicos lados B que son increíbles, pero que nunca fueron hits y nunca lo serán, pero que son muy apreciados por los fans de la banda. Entre ellos me incluyo. Pero bueno, ya llegará el momento de dedicarle un video a The Masterplan, como les había mencionado. Pero para mí es imposible no comparar a What Story Morning Glory con The Masterplan, porque siento que The Masterplan es como el disco opuesto a What Story Morning Glory. Siento que es como canciones igual de buenas, pero las que no se mostraron, o mejor dicho, las que se pusieron como lados B de los singles principales de Oasis. Pero volviendo a What Story Morning Glory,
Yo creo que de los discos de estudio de ellos, sin duda alguna, este es el mejor. Para mí con bastante diferencia. Hay gente que prefiere The Finley Maybe y lo entiendo perfectamente, pero para mí What Story Morning Glory es un disco mejor que The Finley Maybe, y a mí personalmente también me gusta más What Story Morning Glory a nivel gusto, porque The Finley Maybe es un disco que me encanta, y tal como mencioné en el video en el cual opinamos de él hace más de un año, que se los dejaré aquí en las tarjetas en la descripción, que ese video fue la primera vez que hablamos de Oasis en el canal de Super Chino. Tal como mencioné en ese video, The Finley Maybe es un debut espectacular, uno de los mejores discos debuts de los 90. Es una gran carta de presentación de lo que es la banda. Es un gran pistoletazo de salida, por así decirlo. Tiene varias de las mejores canciones de la carrera de Oasis, tiene muchos clásicos y hits de ellos. Pero para mí, a pesar de todo eso, considero que The Finley Maybe es un 9 de 10 o a lo mucho un 9.5 de 10. Para mí no es un 10 de 10 The Finley Maybe. Por eso mismo, para mí The Finley Maybe no es una obra maestra, pero sí es un disco que casi roza la perfección. Por lo tanto, los discos que casi rozan la perfección, yo igual los considero obras maestras al fin y al cabo. Para mí, los únicos puntos débiles de The Finley Maybe es que siento que no era un disco lo suficientemente variado o ecléctico para justificar su duración. El disco dura 50 y tantos minutos y no es tan largo. No es un disco corto, pero tampoco es un disco largo, porque en los 90 habían discos mucho más largos que The Finley Maybe. Pero sí que es cierto que siento que si el disco hubiera sido unos 10 minutos más corto, si The Finley Maybe en vez de durar 50 y tantos minutos hubiera durado 45 minutos a lo mucho, siento que habría sido un 10 de 10 y una obra maestra, porque habría sido un disco más compacto. Siento que Oasis mostró de más. Siento que perfectamente se le podrían quitar una o dos canciones a The Finley Maybe. Yo le quitaría 2 canciones por lo menos y lo dejaría en 9 temas o en 10 en vez de 11. Acortaría algunos temas como Columbia, por ejemplo, que se alargan a 5 o 6 minutos y para mí yo las haría más cortas, en mi opinión. Pero básicamente esos son los motivos de por qué a The Finley Maybe le doy un 9 de 10 o un 9.5 de 10 y no un 10 de 10. Pero aún así es un disco clásico, es un disco espectacular. Y claro, es increíble que inmediatamente después, tan solo un año después de Finley Maybe, el segundo disco que publica Oasis en su carrera, que es What's Story Morning Glory, no solo igualó el éxito y la calidad de canciones de Finley Maybe, sino que incluso superó ambos aspectos. Porque sí, si The Finley Maybe ya era un debut espectacular, un disco muy fresco y con composiciones muy inspiradas, What Story Morning Glory, en mi opinión, es aún más inspirado que el anterior a nivel composiciones, más creativo, más maduro, más popero y más comercialmente exitoso. Y sobre este último punto, de que el disco fue comercialmente muy exitoso, lo digo como algo positivo, porque es un tremendo disco y para mí está muy bien justificado lo famoso que fue, lo bien que le fue a sus singles y lo importante que fue para esa época, para la generación que devoró ese disco y para las siguientes, porque creo que ha quedado comprobado en el tiempo de que What Story Morning Glory es un disco que no solo marcó a la generación de los 90 de ese tiempo, sino que también marcó a las generaciones futuras. En 30 años después lo podemos comprobar. Es un clásico absoluto y es un disco que dejó su huella incluso en generaciones siguientes. Porque a modo personal, yo nací en 2005, nací 10 años después de la publicación de What Story Morning Glory. Este disco para mí es muy inspirador y me parece un disco muy influyente dentro de las composiciones de pop rock que hago. Y es un disco que siempre tengo como entre mis discos de cabecera de cómo hacer una obra maestra de pop rock absoluta. Porque si bien el disco es Britpop, para mí las composiciones de Oasis no dejan de ser canciones de pop rock, al fin y al cabo. Lo que pasa es que se le encasilla en Britpop por los elementos musicales, por el hecho de que Oasis sean británicos, los sonidos de los 90 y todo eso. Pero
para mí no deja de ser, Wild Story Morning Glory para mí no deja de ser una obra maestra del pop rock en general. Y debo decir que todas las canciones del disco me parecen de buenísimas a alucinantes. La peor canción de Wild Story Morning Glory, que no tengo muy claro cuál sea, es muy buena. Y para mí en este disco no hay nada de relleno. Este disco dura 50 minutos aproximadamente. Y si bien no es un disco corto, afortunadamente no es un disco largo porque comprobamos en el futuro que Be Here Now sí es un disco largo que se alarga al peo, que no tendría por qué haber durado tanto y el disco se pega tiros en los pies por tratar de ser ambicioso y por tratar de fingir que puede soportar una duración de más de una hora cuando en realidad el disco se cae a pedazos en comparación a What the Story Morning Glory. Be Here Now no es un mal disco, ojo, pero sí es, yo lo considero muy inferior a What the Story Morning Glory, porque What the Story Morning Glory no tiene canciones de relleno, no se alarga innecesariamente, tiene una duración precisa y como digo, ninguna canción es mala. El disco en estricto rigor tiene 10 canciones, ya que las otras dos son los fragmentos de Swamp Song, como mencioné, que son fragmentos que funcionan como transición dentro del disco. Pero en estricto rigor, What the Story Morning Glory está conformado por 10 canciones que están distribuidas en 6 singles irresistibles y en 4 joyas infravaloradas. Y para mí, no solo eso es lo que hace que What the Story Morning Glory sea una obra maestra, sino que también para mí la estructura del disco lo vuelve una obra maestra absoluta, porque, ok, tenemos estos 10 tremendos temazos y para mí también a la hora de crear un disco, el arte de ordenar y estructurar un disco también incluye el cómo ordenas y presentas las canciones y cómo fluye el mismo. Y perfectamente Oasis pudo haber puesto los 6 singles de este disco al principio y las 4 otras canciones menos conocidas al final, y el disco habría quedado muy desequilibrado. Habría sido un 9 de 10 o un 9.5 de 10 por esta simple decisión. Pero afortunadamente el disco está perfectamente estructurado y para mí este disco debería darle clases a muchos discos de los 90 que están cercanos a ser una obra maestra o que lo son, pero que están mal estructurados o mal ordenados, como puede ser el caso de Californication de los Red Hot Chili Peppers, que para mí es un discazo impresionante, uno de los discos favoritos de mi vida y de las bandas favoritas de mi vida, que lamentablemente el disco está muy cargado hacia adelante y casi todos los hits y las canciones conocidas las pusieron en la primera mitad del disco y la segunda mitad no es mala para nada, está lleno de temazos, pero no tiene tantos hits como la primera mitad del disco y yo siento que el disco está un poquito desequilibrado en ese sentido, mal ordenado mejor dicho. Pero What the Story Morning Glory para mí está perfectamente ordenado porque el disco no empieza con un hit, empieza con Hello, que es una muy buena canción, pero no fue un hit según tengo entendido, o yo no la siento un hit de Oasis en todo caso. Después sigue con la trilogía de hits que mencionó Electric Man, después vuelve a un tema menos conocido con Hey Now, después volvemos a un hit ya en la segunda mitad del disco con Some Might Say It, volvemos con 2 canciones joyas infravaloradas como sería Cat's No Shadow y She's Electric, volvemos con otro hit que sería Morning Glory y terminamos con otro tema que no solo es un hit, sino es una de las mejores canciones de la historia de la humanidad, que sería Champagne Supernova, que es el mejor final de un disco de Oasis y uno de los mejores cierres de discos de la historia de la música. Así de simple. Y siendo sincero, me da un poco de tristeza que en Oasis nunca pudo siquiera igualar a What's the Story Morning Glory porque la grandeza de Oasis no acaba aquí, ya que Be Here Now, a pesar de ser un disco lleno de imperfecciones y lleno de malas decisiones que afectaron mucho la calidad del disco en general, es un disco que tiene clásicos de Oasis tales como Stand By Me o Around the World. En los discos de los 2000 de Oasis, ninguno de ellos me parece perfecto, pero también hay grandes canciones, tanto como Stop Crying Her Out, o también los últimos 2 discos de Oasis, que son Don't Believe the True y Digital Soul, son discos muy buenos, que para mí no son 10 de 10, pero sí son muy buenos, para mí son 8 de 10 a lo mucho, pero son muy buenos discos,
pero ninguno de ellos siquiera se acercaría a la grandeza de What's the Story Morning Glory, porque en What's the Story Morning Glory no solo estaban en su prime, sino que también pensaron muy bien cómo hacer el disco y tomaron muy buenas decisiones para que este disco sea una obra maestra y un 10 de 10 absoluto. Y digo que me da tristeza porque yo creo que perfectamente Oasis, después de What the Story Morning Glory, pudo haber publicado una o dos obras maestras más, sin ningún problema. Y yo creo que Be Here Now pudo haber sido una obra maestra, pero por las malas decisiones, por alargar el disco innecesariamente, por tratar de ser grandilocuentes y no salirles bien la jugada, terminaron haciendo un disco que no es malo, que es un buen disco, pero que está lleno de imperfecciones que lo alejan mucho de la grandeza de los primeros dos discos. Y a eso es a lo que voy, que hubiera sido hermoso que Oasis, después de What the Story Morning Glory, hubiera hecho uno o incluso dos discos más 10 de 10. Yo creo que podían haberlo hecho, pero lamentablemente no les dio la inspiración, no les dio la creatividad. Sin embargo, sí que hay un disco que compensa eso, que es The Masterplan. Pero claro, como son compilados de lados B, no se le tiende a considerar. Pero para mí The Masterplan sí es un 9.5 de 10, 10 de 10 perfectamente. Para mí esa es la otra gran obra maestra de Oasis que está oculta y que solo por el hecho de ser compilado de lados B no se le considera mucho. Pero The Masterplan, en mi opinión, es mejor que Be Here Now y mejor que todos los discos que Oasis haría después, sin ser esos discos malos. Pero eso es lo que pasa. Oasis es una de las bandas favoritas de mi vida y me encanta, pero lamentablemente no tienen una discografía demasiado sólida. Tienen pocos discos 10 de 10 y yo creo que en la discografía de Oasis abundan discos 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, pero discos 9 de 10, 9.5 de 10, 10 de 10 son la minoría. Y a su vez siento que eso mismo es lo que hace que What the Story Morning Glory sea incluso más legendario todavía, porque nunca fue superado. Oasis nunca pudo superar a What the Story Morning Glory, lo cual no está mal, porque a muchas bandas les ocurre, pero igual me da un poco de lata que haya ocurrido en su segundo disco. Yo creo que su peak y prime absoluto pudo haber sido en su tercer, cuarto o quinto disco, como le ocurre a otras bandas. Siento que el peak y el prime de Oasis fue demasiado pronto. Pero bueno, de todas formas, What the Story Morning Glory es una obra maestra absoluta, es un disco que me encanta, un 10 de 10 y para mí uno de los mejores discos no solo de los 90s, sino de toda la historia de la humanidad. Y también es uno de los discos favoritos de la vida de mucha gente. Entre ellos me incluyo yo. Sin duda alguna, si hiciera un top 5 de los discos más importantes de mi vida, sin duda alguna tendría que estar What the Story Morning Glory de Oasis. Oasis es una de mis bandas favoritas. Y sin duda alguna este disco me marcó profundamente. Y en estricto rigor es su mejor disco, seamos sinceros, en mi opinión y en la de muchos. Y en la de Super Chino también. Pero por favor, esperen el video de The Masterplan. Guiño eléctrico. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Oh, mi amor. Y es que quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Quiero pololear contigo. Oh, mi amor. Si rechazas no importa. Quizás me ponga a llorar, pero no haré berrinches. Ni voy a suplicar porque soy un profesional. Eso creo pensar. Eso creo pensar. Eso creo pensar. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Si es primera vez que ven uno de mis videos, por favor suscríbanse al canal de Super Chino.
En este canal mayormente opinamos yo y los personajes del canal de discos de rock, principalmente mi estilo favorito es el rock. También me gusta un poco el metal, el pop, el rap también. También opino discos de esos géneros. Por esos géneros musicales nos movemos en el canal de Super Chino por lo general. Y escuchamos discos de todas las décadas, de los 50 en adelante. Mi década favorita son los 60, por ejemplo, pero me gusta el rock de todas las décadas. Y me gustan muchas bandas, por ejemplo, mis bandas favoritas son los Beatles, los Rolling Stones, los Creedence, The Police, U2, Linkin Park, también los Who. Me gustan mucho también bandas de rock chileno como Los Prisioneros, Los Bunkers, Los Tres, La Ley, Los Jaivas. Bandas de rock argentino como Soda Stereo, Serú Girán, Sui Generis, Fito Páez, entre otros artistas, David Bowie, de todo. Así que les recomiendo que vean los videos de opiniones a discos que hacemos en el canal de Super Chino. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré enlaces para que vean una lista de reproducción que tiene todos los videos que he subido opinando de discos musicales. Y si les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, les recomiendo también que revisen unas listas de reproducción que les voy a dejar también en las tarjetas y en la descripción, que una incluye todas las canciones que he publicado hasta el momento, que varias de ellas son las que han escuchado en este video. Pueden escucharlas de forma completa y completamente gratuita. Y también les recomiendo que escuchen los discos caseros a los que pertenecen esas canciones, que serían discos caseros tales como Maqueta Super Chino 1, Maqueta Super Chino 2 Carlitos, Maqueta Super Chino 3, la ópera rock de Ataraxia, parte 1 y parte 2, Zócalos, el disco Zócalos y otros discos caseros que iré publicando. Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias también a los personajes del canal que participaron en este video. Muchas gracias a Joaquín X, el osito bonito verdecito, el animal que nadie sabe qué es, y sobre todo Electric Man, que Oasis es una de las bandas favoritas de su vida. Muchas gracias, chiquillos. De nada, Super Chino, todo joya. Bastante bueno el video, Super Chino. Me encantó hablar de Oasis. Hagámoslo más seguido. Sí, sí, Electric, me gustaría que hiciéramos más seguido videos de Oasis. No les prometo que hablaremos de toda la discografía de ellos, porque la verdad es que los discos que más me gustan de Oasis son The Finley Maybe, What's the Story Morning Glory y The Masterplan. Pero yo creo que sí es posible que opinemos de los demás, pero ahí vamos a ir viendo. El siguiente disco del cual quiero opinar de Oasis, sin duda alguna, es The Masterplan, porque yo pienso que es de esos discos de lados B de los que hay muchas cosas que decir. Es un disco muy interesante. Así que sin duda alguna le dedicaremos un video de Masterplan próximamente. Así que bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen si el video se hizo muy largo, tuve que partirlo en más de una parte. O si no iba a quedar muy extenso. Pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta hablar de la música, me encanta hablar de rock, esta es mi pasión. Así que muchas gracias y espero sepan comprender y espero les haya gustado. Power y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Ya, chiquillo, parece que se fue Super Chino. Así que ahora démosle el corte con un clásico que él nos compuso para la banda El Chino hace más de 10 años, llamado Virales, Virales. Si no sabes qué es eso, dale en una enciclopedia. Virales, Virales. Si no sabes qué es eso, dale en una enciclopedia. Si no sabes qué es eso, anda a quitarte los sesos. Yo puedo derrotarte. Sé que hoy andáis pedante y no podí correr porque eres una guagua que no sabe leer. Ni siquiera podí comer, no podía hacer nada. Virales, virales. Si no sabes qué es eso, véale en una enciclopedia. Virales, virales. Si no sabes qué es eso, véale en una enciclopedia. Muchas gracias, cabros. Chao.
No se olviden que esto es y será un clásico.